Últimamente he estado un poco analítico e interesado en los asuntos de las redes sociales, no porque me interesen como tal, sino por el daño que causan. Y yo sé que es un discurso de papá y todo eso, ¿verdad? Y con mis hijas hablo constantemente, y yo sé que piensan, este viejo anticuado y todo esto. No hay ningún problema que lo piensen, lo seguiré viendo. Pero mientras vamos nosotros estudiando Primera de Pedro y esta fe, esta identidad fortalecida en una sociedad posmoderna, me encontré un pequeño video que voy a poner, esperemos que nos funcione, porque creo que ilustra muy bien lo que implican los versículos del 10 al 12 de Primera de Pedro, capítulo 1, que vamos a estudiar en esta mañana. Porque ya tenemos claro, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo santificarme, yo no puedo, es Cristo que lo hace. Pero sí hay una responsabilidad personal de presentarme delante del Señor y agarrarme de esos recursos de la gracia. Básicamente lo que quiero decir, y que me entiendan por favor el término que quiero usar, es que yo decido. Entonces quiero que vea este video que tiene que ver con redes sociales. De paso lo hago también para que evaluemos nuestro uso de redes sociales a jóvenes y no tan jóvenes. Bien, pero fíjense en este video que ilustra muy bien el concepto de yo decido. Se trata de cómo respondo, y creo que el mensaje es bastante claro en cuanto a redes sociales, pero también creo que es un mensaje que ilustra mucho nuestra vida como creyentes, porque al fin y al cabo se trata de cómo respondo ante diferentes situaciones, momentos que voy viviendo día con día, cómo respondo yo. Los creyentes en general, los domingos, usualmente la mayoría, nos congregamos. Abrimos la palabra de Dios y en muchas iglesias se hace una muy buena enseñanza, pero hay usualmente respuestas. Y esto está ilustrado en Mateo capítulo 13. Hay algunos que escuchan y no reciben. De los que estamos aquí, y me incluyo. Yo paso sentado también algunos domingos, me siento a escuchar también. Y yo podría ser del que escucha y no recibo. Y salgo por esta puerta y nada pasó. Otros escuchan y dicen, sí, qué bueno lo que se habló hoy. Pero no voy a responder haciendo absolutamente nada. No voy a asumir mi responsabilidad. Y hay otros que escuchan, y estos que escuchan comienzan a responder bien. Y buscan entonces acercarse al Señor, a responder. Es una pasividad tremenda, una pasividad equivocada, una pasividad que se confunde con descanso, porque ciertamente tenemos que responder. Ahora, el tema de estos versículos 10 al 12 tiene que ver con la salvación. Vamos a leerlos. Y después quiero explicar algo en cuanto a la salvación. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la esperanza de que hemos nacido de nuevo, la esperanza de la salvación segura y la esperanza también de el buen sufrimiento? Bien, Pedro continúa y dice, todo esto es la salvación que ustedes tienen en Cristo. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Básicamente Pedro lo que dice es que esta salvación que él está anunciando, bien, fue recibida, procesada, administrada por los profetas. Y ellos lo anunciaron. Y mucho de lo que lo anunciaban, algunas cosas no lo entendían. Pero escudriñando qué tiempo, qué persona, quién sería el Salvador, se dieron cuenta que no era para sí, que eran simplemente profetas, simplemente en el sentido de lo que estaban haciendo. Ahora, Pedro les dice, esto que los profetas, es decir, el fundamento bíblico que los profetas proclamaron, estaba destinado para ustedes. Entonces comenzamos a entender de que lo que Pedro está hablando aquí no es, hermanos, el libro sagrado que usamos los cristianos. Es que el Señor utilizó a profetas y apóstoles durante un periodo de miles de años para que el día de hoy, 19 de octubre, usted y yo cómodamente nos sentemos aquí a escuchar la revelación del Señor y entender esa apreciación de la palabra de Dios. No ser estos que escuchan y salen,
sino que somos creyentes diferentes. Escuchamos y comenzamos a responder. Por eso yo decido, como en el video nos ilustraba, yo voy a decidir. Otra vez, y hago la salvedad una vez más, yo no soy capaz de salvarme, justificarme, porque todo esto pertenece al Señor. Lo hemos hablado, pero repasémoslo. Cuando hablamos de salvación, por muchas razones, que no tenemos aquí el espacio para hablarlo, se ha entendido salvación como justificación. Fue salvo, un día va a ir al cielo. Y ciertamente esto es parte de la gran salvación que tenemos en Cristo. Pero la salvación no es solamente que un día voy a ir al cielo cuando muera. ¿Qué implica la salvación? Implica todo un despliegue de nuestra relación con Cristo. En primer lugar, somos justificados. Dios declara justo al pecador y lo absuelve tratándola como una persona justa. Porque ve a esa persona pecadora, ¿qué es lo que ve? La persona de Cristo. Cristo ha dicho es inocente. Yo he pagado por él. Su pecado ha sido puesto en mí y yo he puesto mi justicia en él. Por tanto, entramos en una relación con el Padre. En mi caso eso ocurrió en julio de 1993 cuando conocí a Cristo como mi Salvador. Pero mi salvación no termina ahí. Mi salvación ha continuado por estos 30 y resto de años, ya no sé ni las matemáticas, por 31 años, gracias. Me hizo sentir viejo, gracias. Por 32 años, un proceso de santificación, un proceso divino de transformación y separación del pecado, donde el creyente se dedica al servicio del reino. Sigo viviendo mi salvación. Y un día esta salvación me va a transformar radicalmente el alma y el cuerpo, llevándola en un proceso perfecto de santidad, cuando estemos con el Señor. Que de hecho, Cristo viene a esta tierra nueva a morar con nosotros, eternamente y por la eternidad. Entonces, la salvación no es que cambie de religión o me hice pandereta. Es un proceso de toda la vida. Los profetas anunciaron esto e interesantemente, como lo estoy viendo, es que esta salvación tiene una doble confirmación para nosotros. Es decir, Pedro les dice a los receptores, fue revelado a los profetas. Ya hay una revelación profética del Antiguo Testamento sobre Cristo, ¿cierto? Pero Pedro ahora nos los está revelando también a nosotros. O sea, nuestra posición delante de Dios en esta época de la historia nos coloca, por usar una expresión, y espero que se entienda, en una doble confirmación. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento me confirman esta salvación que tengo en Cristo, en la cual yo he renacido para una esperanza viva. Y tengo esperanza. Y estoy seguro de mi salvación. Y aprendo a sufrir bien. Por eso Pedro exhorta, hermanos, esta salvación es un asunto muy importante. ¿Qué es lo que quiero que veamos hoy? Que la salvación por la obra de Cristo es un mensaje para vivir y compartir. Esto implica tres cosas que quiero tomar de ese texto. Uno, la comprensión de la gracia de Dios. Algunas veces desestimamos un poco la gracia de Dios y la usamos quizá inclusive de una forma muy ligera. Sí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Paremos un momento y entendamos lo que significa que por la gracia de Dios soy lo que soy. O por la gracia de Dios tengo una vida en Cristo funcional, en proceso de santificación. En segundo lugar, implica también el aprender a sufrir bien, que es un tema levanta, por cierto, aprender a sufrir bien. Y tercero, la responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio. Porque si esta salvación fuera solamente una creencia religiosa, mi filosofía espiritual, mi plenitud de conciencia, lo como quieran ponerle, no interesa. Pero es una salvación fundamentada en Cristo, eterna, cósmica, que involucra todo absolutamente dentro del soberano reino del Señor. Entonces, veamos tres cosas muy específicas. En primer lugar, vamos a ver el versículo 10, lo leo nuevamente para ustedes. Dice entonces que los profetas que profetizaron, pausa, el profeta es el que lleva la palabra de Dios. Entonces, y entiéndanme bien, nosotros tenemos un rol profético. No somos profetas, no hay un tal don de profecía, no hay el oficio de profecía, pero en la práctica, en cierta manera, somos profetas. Porque parte de nuestro rol es llevar la palabra de Dios a muchas personas. A personas que no conocen de Cristo, a hermanos que están sufriendo, pasándola mal, a hermanos que están celebrando y festejando. Entonces hay una actitud profética, si cabe la palabra, nuestra,
hacia los demás. Muy bien. Entonces, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron de esta salvación. Rescato, antes de hablar de la gracia, esta disciplina de los profetas del Antiguo Testamento en inquirir y diligentemente indagar. Pongámoslo en palabras modernas. Hicieron un profundo y exhaustivo análisis investigativo del tema de la salvación. Si fuera en este tiempo, o si la tecnología fuera otra en aquellos tiempos, ellos se sentaron con una computadora abierta a investigar, a ver referencias, libros, eventos, situaciones y hacer prácticamente que una tesis, a meterse profundamente en las escrituras para ver qué entendían de esta salvación y de lo que el Señor les estaba revelando. Ahora, el tema importante en esta investigación es el hecho de que indagaron sobre la gracia. Muy bien, y es importante, muy importante, que entendamos la gracia. Antes de ir a esto, vamos un momentito por favor a Efesios 4:11, que quisiera mencionarlo rápidamente para fundamentar algo que quiero decir. Efesios 4:11, porque a veces, y lo digo por la experiencia en conversaciones, algunas veces cuando hablamos de estas cosas, de la salvación, justificación, santificación, glorificación, algunas personas dicen, sí, eso es para los pastores, para los líderes, para los teólogos, los misioneros. Yo soy un simple cristiano que no más vengo a la iglesia y que intento hacer lo mejor que puedo. Equivocado, concepto muy equivocado. Veamos Efesios capítulo 4. Dice Efesios 4:11 y 12, dice, hablando de Cristo resucitado, que dio dones a los hombres, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo quiero hacer aquí una pregunta, porque Pedro habla de identidad, Kendall habló sobre identidad. Yo le hago una pregunta, o hagámonos una pregunta también nosotros mismos, y yo me incluyo. Además, déjeme usarme como un mal ejemplo. ¿Cómo me identifico primero yo? ¿Como mi oficio de pastor, mi trabajo de pastor? O sea, con mi trabajo, mi profesión, por decirlo así, o me identifico más con lo que Pablo está describiendo aquí. ¿Usted cómo se identifica? Yo soy médico, contador, ingeniero, mecánico, maestro, psicólogo, etcétera, lo que sea. ¿Sobre cuál base vamos decidiendo nosotros día con día? Porque aquí Pablo dice que él llamó a algunos, dijo que él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos somos nosotros. Es decir, entre nosotros, en una maestra, en un psicólogo, en un constructor, en un mecánico, en un ingeniero, en un médico, en un sonidista, en un estudiante, entre todos nosotros hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo me identifico yo? Es más, y démosle un poquito más todavía, sobre cuál base tomo yo mis decisiones, de cómo respondo a la vida, porque al fin y al cabo yo decido, es lo que estamos hablando. ¿Sobre qué decido yo? Cuando viene una decisión, ¿basada en qué? Déjeme ponerlo desde mi perspectiva, porque yo me puedo confundir muy seriamente en estas cosas. Digamos que mi profesión es ser pastor. Yo estudié teología, sigo estudiando teología, muy bien, y mi profesión es pastor. Ok, viene una situación X con mi esposa, con mis hijas, con mi familia extendida. ¿Sobre qué base respondo yo? Sobre la base en que yo digo, como yo soy pastor, tendría que responder de esta manera. Como yo soy médico, tendría que responder de esta manera. Como yo soy una persona con ciertas capacidades, ciertas virtudes, cierta posición, entonces yo debería responder de esta manera. Es equivocado. Si yo el día de mañana comienzo a responder o a tomar como base que soy pastor, creo que me estaría equivocando. Porque antes de eso, todos nosotros somos hijos de Dios. Y hemos sido constituidos con diferentes tipos de dones. Y todos nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Entonces, esta salvación fundamentada en la gracia de Dios no es solamente para esos que están al frente, es para todos nosotros. Por tanto, el texto aplica también a nosotros. Y Pedro va a decir, y leo el versículo 12 de Pablo, de Efesios 4:12, a fin de, escuchen esto, perfeccionar, pongámoslo en una palabra más sencilla, madurar,
o ayudar al proceso de madurez. A los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Hay aquí algún santo? Levante la mano los santos. Uy, está muy poquito los otros. Si usted ha puesto su confianza en Jesús, usted es santo. Ha sido separado. No santo en conducta, porque aquí ninguno de nosotros es santo. Créanlo. Posicionalmente delante de Dios somos esos santos. Y este rol, esta identidad, nos ha sido dada porque yo estoy llamado a edificar a mi hermano y no porque soy el pastor. Porque si el día de mañana yo renuncio o ustedes me despiden o lo que sea, sigo teniendo la misma responsabilidad de edificarlos a ustedes. Porque no depende de una posición, sino de una identidad en Cristo. Porque esta es la salvación que tenemos en común. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro nos dice entonces de que esta salvación se fundamenta en la gracia de Dios. Y quiero aquí marcar algo que me parece muy importante sobre la gracia de Dios. Muy bien, entonces, hay un ejercicio sobre este principio. El ejercicio es descansar, que la salvación se fundamenta en la gracia de Dios. Yo descanso. No es un descanso perezoso, es un descanso activo. Y ya hemos hablado del descanso activo. Es un descanso en la gracia de Dios. Y la actitud profética, digamos, nuestra, es que el profeta es un serio estudiante de las Escrituras. Mis hermanos, hablo con personas constantemente y me preocupa mucho, que muchos creyentes, parte de esta iglesia, dicen, yo no leo mi Biblia ni oro, porque me cuesta mucho. Es que me quedo dormido. Haga algo. Pero es preocupante, y lo digo en términos generales, esa necesidad individual de la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos descansar en esta salvación fundamentada en la gracia si no permanezco con una actitud de estar en la palabra de Dios? Muy bien, entonces, cuando hablamos de gracia, hablamos de una naturaleza inmerecida del regalo de la salvación, otorgado no por justicia al receptor, sino por la bondad de Cristo. El charis de Dios, esa gracia, ese desprendimiento. Y usualmente nuestra comprensión de gracia tiene que ver con una dádiva. Y es así, es un regalo, es un don inmerecido. Leamos Romanos 3:23 y Romanos 6:23, que son pasajes muy conocidos en cuanto a lo que es la gracia de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hablamos de esta separación y ahí es donde viene la gracia de Dios en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bien, es un don de gracia. Somos pecadores perdidos y ahora somos pecadores perdonados. Romanos 6:23 nos va a decir más adelante que la paga del pecado es muerte. Mas la gracia, ahí es la palabra charis, mas la gracia, el don inmerecido, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado y querido hermano, esta vida eterna en Cristo Jesús lamentablemente se ha entendido como el día que esté en el cielo. Pero esta vida eterna en Cristo Jesús comienza desde que fuimos declarados justos por la obra de Cristo. Y que hoy puedo vivir esa vida eterna si permanezco en la palabra, en la oración y anticipando los valores del reino de Dios como tanto hablamos nosotros. Entonces la gracia se manifiesta en nuestros días, día con día. Pero al mismo tiempo esta gracia tenemos que entenderla como un poder transformador. ¿Qué es lo que me transforma? Que yo decida levantarme temprano a leer mi Biblia. Es mi responsabilidad. ¿Qué me transforma? El poder, el charis, la gracia de Dios, que es poder, que es fuerza transformadora para cambiar ¿qué? Todo mi ser. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque la salvación ha venido por medio de Cristo Jesús. Y es lo que los profetas anunciaron y lo que Pedro le recalca a su audiencia. Segunda Corintios 12:9. 12:9. Hablando Pablo sobre estos asuntos con los cuales él luchaba, su pecado, sus asuntos, sea lo que sea, él dice que él oró al Señor, diciéndole, Señor, quítame esto, Señor, ya estoy cansado, quítame esto. Hay diferentes posturas de lo que era. Algunos dicen que era una enfermedad física, otros que eran el pecado. Indiferentemente, Señor, quítame esto. Y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9 es donde se encuentra la debilidad y la gracia de Dios. Yo no puedo ser transformado si yo no identifico cuál es mi debilidad. No puedo. Y ahí es donde está la gracia de Dios y la salvación. Si yo creo que como cristiano, por ser cristiano y venir cada domingo a la iglesia, ya soy perfecto, estamos muy equivocados. El primer paso de descanso en esta salvación que los profetas inquirieron, indagaron, investigaron, es que yo sea humilde y reconozca cuál es mi debilidad. Porque mi debilidad no me distancia de Dios. Es otro concepto equivocado de algunos cristianos. Uy, pequé, me voy a esconder de Dios para que no me vea. Voy a taparme con hojas de lo que haya para que no vea mi desnudez. Pero cuando pecamos debería ser, Padre, pequé. Señor, necesito desesperadamente tu gracia. Necesito ese perdón y esa restauración. Cuando reconozco mi debilidad, porque comprendo mi salvación, puedo acercarme a ese trono de la gracia que me va a restaurar. Tito 2:11. Nada más le robo un minuto más. Pablo escribe al pastor Tito y le va a decir algo extremadamente importante. Tito 2:11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia? En salvación. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Y cómo? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿No es esto santificación? Efectivamente. Y el versículo 11 dice que la salvación se ha mostrado a todos los hombres. ¿Cómo? Por medio de la santificación. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No es esto glorificación? Esperando que Él regrese o que nosotros vayamos a Él. Parte de la salvación revelada a todos los hombres. Quien se dio a sí mismo por nosotros un cambio para redimirnos, darnos un nuevo significado de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, un cuerpo celoso de buenas obras. Cuando el creyente, cuando entendamos nosotros que venimos a escuchar, que abrimos la palabra cada día para escuchar y responder en función de esta nueva identidad en Cristo, necesariamente tenemos que ir por nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación y debe terminar en buenas obras. No para ser salvo, no para que Dios no esté enojado conmigo, sino fruto de mi permanencia en Él. Si esto no es salvación, por favor, ¿me explican qué es salvación? Porque Tito lo muestra claramente. Dijimos, en primer lugar, que la salvación se fundamenta en la gracia de Dios. Y hablamos de la gracia como ese don, pero también como ese poder transformador. En segundo lugar, vamos a decir que la salvación que los profetas investigaron, inquirieron, ahondaron, implicaría los sufrimientos y la gloria de Cristo, que es un concepto inseparable. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Dice, escudriñando, hablando de los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indagaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Este concepto es muy importante porque no puede haber esa gloria sin el sufrimiento. Y la semana pasada hablamos de que para nosotros como creyentes, uno de esos principios prácticos no es en sí solamente el sufrir, sino sufrir con un propósito. No tiene sentido sufrir solo por sufrir. Dios no nos llama a sufrir solo por sufrir. El sufrimiento no es tampoco cosas que yo quisiera tener. Estoy sufriendo porque no he podido cambiar el carro. Y vieras cómo sufro yo por eso y cómo padezco. Estoy sufriendo porque, etcétera. Cosas pasajeras y banales. Siempre el sufrimiento va en relación con nuestra identificación con Cristo. Ahí es donde se da esa verdadera sufrimiento. El ejercicio que estamos ilustrando es que tenemos que vivir la salvación en sufrimiento y gloria, que es un concepto inseparable. Bien, y la actitud nuestra es que el profeta, como vemos acá en el versículo 11, el profeta centra su vida en la exaltación de Cristo. Note, y yo cometí ese error cuando estaba haciendo mis notas, yo puse el profeta centra su ministerio. Y de pronto me hizo un cambio, un clic. No, centra su vida.
porque se trata de lo que somos, como Kendall decía, y no primero lo que hacemos, sino quiénes somos. Y el profeta, esa persona que trae la palabra de Dios, centra su vida en la exaltación de Cristo, de acuerdo al pasaje que estamos hablando. Entonces, simple y práctico, podemos sufrir mal y podemos sufrir bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre gloria y sufrimiento? La relación, como ya lo dije, tiene que ver con el sufrir bien. Cristo sufrió bien. Y hace algunos domingos hablábamos sobre este pasaje en Getsemaní, cuando Jesús dice, si es posible, pasa a mí esta copa. Voy a sufrir, pero no sea mi voluntad. Y más adelante en el Evangelio de Juan, cuando Pedro saca su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús exhorta a Pedro y le dice, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ciertamente se responde esa oración, porque Jesús vino a sufrir bien. Ahora, se puede sufrir por hacer el mal, se llama consecuencias, y somos responsables de esas cosas. Entonces, si nosotros hacemos cosas, respondemos en ciertas maneras a la vida y sufrimos, son consecuencias. Si yo elijo escoger mi vida, responder a mi vida desde consuelos pecaminosos, desde actitudes pecaminosas, desde fundamentos fuera de la palabra de Dios, lo pongo de otra manera. Si yo decido responder a mi vida desde otra cosmovisión, otro fundamento que no sea Cristo, yo me debo hacer responsable de las consecuencias de ese sufrimiento. Y no es sufrir bien, son consecuencias por mis actos. Algo que es característico de nuestros tiempos es que esta generación actual no quiere hacerse responsable de las cosas. Eso es del ser humano. Cuando Adán pecó, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y cuando se confrontó a Eva, ¿qué dijo Eva? La serpiente. Y siempre va a ser así. Pero tenemos que ser responsables nosotros por lo que sufrimos. Se puede sufrir haciendo el bien. Y ese es el sufrimiento en el cual estamos llamados nosotros a padecer, y el sufrimiento que Cristo padeció es sufrir bien. Pasamos por el dolor, por el sufrimiento, por la purificación de nuestra fe, donde exaltamos ahí, por supuesto, los principios del reino de Dios, especialmente centrados en Cristo. Le pongo dos eventos exactamente iguales, donde uno sufrió mal y otro sufrió bien. Cuando yo pienso en sufrir mal por sus consecuencias, por su cabezonada, yo pienso en Jonás. Jonás sufrió un naufragio. ¿Por qué? Porque quiso huir de la presencia de Dios, por una idea nacionalista de que cómo era posible que el Dios de Israel tuviera misericordia de una nación pagana, cuando desde los tiempos de Abraham se estaba llamando que Israel debía ser luz a las naciones. Y por ser un nacionalista extremo dijo, yo a Nínive no voy, me voy de acá, huyo de Jehová. Así, muy bien. Un naufragio que sufrió mal. Hace poco estudiamos Hechos y Pablo pasó por un naufragio. Y el ambiente en el barco era, hasta aquí no la prestó el Señor. Aquí ya estamos. Y Pablo sufrió, ¿o no? O Pablo estaba exento al temor de decir, no, aquí no va a pasar nada, tranquilos que vengo yo. Hasta que el Señor le reveló que todo iba a estar bien. Pero fíjense cómo una misma situación viene por sufrimientos totalmente distintos. Uno por consecuencias de mis malas decisiones y otro sufrimiento por mi identificación con Cristo y con su exaltación. Y este es el llamado que hace Pablo en el naufragio y el que hace Pedro en su carta. Fíjense conmigo, por favor, en 1 Pedro capítulo 2, no lo voy a profundizar porque eso lo va a hacer a quien le corresponda, pero quiero ilustrar esto que Pedro también va a hablar más adelante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Este pasaje es muy interesante. Como digo, no voy a ahondar, pero el contexto rápidamente. Pablo le va a hablar a los creyentes a quien escribe, ¿se acuerdan? El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, en sus realidades presentes. Les va a hablar a los esclavos y a los libres, pero igualmente son extranjeros y peregrinos. En el versículo 11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ciudadanos de segunda clase, ya lo hablamos de esto. Pero le habla a los esclavos y a los libres. Y les va a decir esto, versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Sí, es que yo pequé y me abofetearon.
Excelente. Está bien. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entonces hay un concepto muy importante, y eso tiene que ver con una línea de un sufrimiento personal, donde yo como creyente voy a sufrir, pero por hacer el bien. Si sufro por hacer el mal, es más, si sufro por otra cosa que no sea mi identificación con Cristo y su reino, asumo las consecuencias, o asumo las consecuencias. Pero Cristo también padeció. Veamos un par de textos que me parecen muy importantes. Filipenses 2, que esto nos tomaría domingos de domingos poder estudiar profundamente este pasaje, pero quiero extraer un principio muy importante. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios y decide hacerse hombre en función de la salvación de la humanidad. 8. Y estando en la condición de hombre, sufrió. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, fue humillado, se humilló a sí mismo hasta lo más bajo. ¿Se acuerdan de esa canción viejísima que se cantaba antes con los jóvenes? Dejaste el cielo para mostrarnos la luz y venir a la tierra. ¿Se acuerdan de esa canción? Lo ilustra ese concepto. Viene y se humilla a sí mismo, diciendo, hasta la humillante muerte de cruz por nosotros. Para muchos cristianos, ahí termina el pasaje. Y nos olvidamos de la segunda parte, que es el Rey que estamos exaltando en esta salvación. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sufrimientos y gloria. Más adelante Tesalonicenses va a decir que todo ojo le verá, toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará. Esta es la exaltación que los profetas encontraron. ¿Y eso qué? ¿Cuánta seguridad de descansar en un Dios victorioso tenemos hoy nosotros? Porque muchas veces nuestro descanso es, ay, sí, Jesús, pobrecito, sufrió en la cruz y sí, murió por mí. Es parte fundamental. Pero Pablo está asegurando y Pedro está recalcando que los profetas dijeron, va a venir a sufrir, pero después Dios mismo le va a exaltar. Y cuando esa exaltación se dé, toda lengua, toda rodilla se va a doblegar delante del Señor. Todos van a confesarlo. Entonces yo pregunto, ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Y por qué yo tengo que esperar hasta ciertos momentos para postrarme en adoración delante de Él y rendir mi voluntad a su voluntad y permitir que Él continúe haciendo la obra y no yo decidir en mis propias capacidades o en mis propias intenciones lo que quiero el Señor? ¿Por qué no? Se lo pongo en términos muy simples y muy tontos inclusive. ¿Quién es más poderoso? ¿El Dios exaltado o mis propios criterios? Un ejemplo muy tonto, muy simplista. Entonces, ¿por qué confío en mis propios criterios? ¿Por qué no antepongo la palabra de Dios a lo que debo responder? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9, por favor. Porque el autor a los Hebreos algo parecido nos va a decir. Hebreos 2, 9 y 10. Leo para ustedes. El contexto es súper interesante porque en el capítulo 2 el autor comienza con una exhortación, diciendo que si la palabra dicha a los ángeles fue firme y toda transgresión se mantuvo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no descuidarla porque la perdemos, la cuidamos porque es valiosa. Pero fíjense versículos 9 y 10. Pero vemos a aquel, hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Notan ustedes cómo aquí el autor va así? Sufrimiento, gloria, sufrimiento, gloria, sufrimiento, gloria. Entendiendo lo que los profetas profetizaron de Cristo, diciendo que el Mesías, el Salvador, vendría con los sufrimientos, pero con esa gloria restaurada por Dios. ¿Qué oró Jesús en Juan capítulo 17? Señor, la gloria que tenía antes, que vuelva a estar ahí. Pero tenía que venir por esa humillación. Satanás, queriendo ser muy astuto, le dijo a Jesús, póstrate delante de mí y te daré todos los reinos. Jesús tuvo que sostenerse en ese momento ante el ataque de Satanás y decir, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un día serán todos los reinos del Señor Jesucristo. Lo son hoy, lo serán en el futuro. Una vez más viene esta línea de sufrimiento y gloria. Pero no solamente esto, porque creo que también es muy importante entender el concepto de sufrir bien. No sufrimos porque no confrontamos al mundo con la verdad de Dios. Y ese es otro extremo. Algunas veces como creyentes tenemos temor de decir la verdad de Dios. Es que hay que respetar el criterio de otros. Yo respeto a la otra persona. Si son criterios pues, vacíos, pues es complicado. Pero a veces no sufrimos, no padecemos porque no estamos firmes con nuestras creencias. Porque no estamos sólidos en decir, mi creencia es esta. Y decirlo frente a un grupo de universitarios, un grupo de compañeros de trabajo que nos preguntan, ¿y usted qué cree en cuanto a esto? O su postura en cuanto a esto. No, yo lo tengo claro, es esto. Y va a venir, sin duda, el menosprecio, la burla, los ataques, las risas, el pandereta, el tan santito. Jonás o Pablo. Entonces, muchas veces no sufrimos porque no queremos nosotros confrontar inteligentemente al mundo y sus creencias. Y tenemos que hacerlo. En una línea también, por supuesto, muy evangelística. Tercero, versículo 11. La salvación tiene que ser anunciada a todos. La salvación tiene que ser anunciada a todos. Versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Evangelio debe ser predicado a todos. Y el ejercicio que nos compete a nosotros tiene que ver en la dirección de permanecer y compartir el Evangelio. Estoy descansando en el Evangelio, en la verdad de Cristo Jesús. Y si quisiéramos resumir el Evangelio, lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Que Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó y apareció a una gran cantidad de personas. Pero más que el evento histórico, el concepto bíblico, teológico, práctico del Evangelio es en el cual tenemos que descansar nosotros. Sentarnos y descansar ahí, por supuesto. Y la actitud es que el profeta no se sirve a sí mismo. Algunas veces pensamos, como decía este famoso discurso, no sé si fue Kennedy que lo dijo o cuál presidente norteamericano, hablando sobre no se pregunten qué le puede dar su nación a ustedes, sino lo que ustedes le pueden dar a su nación. Fue una frase muy, muy importante de este presidente. A veces somos parte de la iglesia simplemente esperando recibir los beneficios que puedo tener. En que me sirven, en que me apoyan, es que no me llaman, es que no me visitan, es que no me dicen. Totalmente de acuerdo, perfecto. ¿Qué puedo aportar yo? Porque el Evangelio no es simplemente lo que yo recibo, es también lo que puedo dar después de haberlo recibido. Y aquí Pedro nos va a enseñar algunos principios que creo que son muy importantes. Fijémonos por favor en el versículo 12. Primero nos va a enseñar de que somos mayordomos de la verdad. No administramos para nosotros mismos. Somos mayordomos de la verdad. 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Lo leemos porque es un texto que nos atañe muchísimo y más en asuntos del Evangelio. Dice 1 Corintios 4:1, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ojo, soy un siervo y soy un administrador. Un administrador se le entrega una responsabilidad, que valga la redundancia, administre, que lo cuide y que lo use. Pero fíjense que dice el versículo 2, ahora bien,
se requiere que los administradores, que los mayordomos sean hallados. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos fieles en compartirle verbalmente el evangelio a otra persona, en una conversación casual? Fuimos al médico, compañero de trabajo, en el colegio, en la familia, un familiar, que la conversación nos lleva al tema y tuve la oportunidad de compartir el evangelio, no de una forma religiosa. Arrepiéntase, se va para el infierno. No hablo de eso. Estoy hablando de, ¿vos sabés cuánto Dios te ama? ¿Y qué implica que Cristo muriera por vos? En una conversación natural, contando eso que me constriñe, que tengo adentro. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Cuando yo pensaba en esto, me hice otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo lo pensé, inclusive? Estando en algún lugar diciendo, qué buena oportunidad para hablarle de Cristo al terapeuta, al médico, al que me atiende. Qué oportunidad de decirle, mira, quiero darte este librito para que lo leas. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. Segundo, aparte de ser mayordomos, de administrar este evangelio para vivirlo, también tenemos una deuda de amor. Usted y yo somos libres en Cristo, pero estamos endeudados de amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Fijémonos en Romanos 13:8, Pablo escribiendo a esta iglesia en Roma, le dice, no debáis nada a nadie. Muy bien, no nos endeudemos, hermanos, no entremos en problemas, no fiemos a nadie, no tengamos deudas. Sino, es decir, la única deuda, el amaros unos a otros, porque ama al prójimo, ha cumplido la ley. Y Pedro va a decir de que nosotros no administramos esto para nosotros, sino para otros. Somos deudores de su amor. Usted y yo estamos en deuda con las personas. Yo necesito pagar esa deuda de amor y mostrándolo de todas maneras. Y el amor se muestra cuando hablo el evangelio, cuando vivo el evangelio, cuando anticipo los principios y valores del reino de Dios, cuando vivo de acuerdo a la voluntad de Dios con una identidad en transformación, de acuerdo a esta verdad. Pero entonces, si sufro mal, si no comparto el evangelio, si no anticipo los valores del reino de Dios, si mi vida no está en función del Señor y su voluntad, entonces ¿para quién estoy viviendo? ¿Sobre cuál fundamento estoy construyendo? Tercero, debemos centrarnos en Jesús y su amplia obra. Claramente Pedro va a decir sobre las cosas anunciadas. Corintios nos enseña sobre esto y además también Hechos nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Finalmente, los ángeles desean verlo. Saben que interesantemente los ángeles no tienen la posibilidad de compartir el evangelio. Estos testigos de primera fila, desde que fueron creados, han visto la gloria de Dios en toda su magnificencia. Conocen al Señor, son seres creados por el Señor, poderosos en función de nosotros, sus hijos, y no tienen la capacidad de estar y dar testimonio, de dar gloria al Señor que los ha creado, aunque son los testigos más fidedignos. Tienen otras funciones y son cosas que los ángeles anhelan, y nosotros que lo tenemos, pareciera como que no fuera algo trascendental en nuestra vida, como que si pudiera seguir viviendo mi vida en mi voluntad, en mis criterios, en mí mismo, y no renunciar y empezar a vivir en Cristo. Señor, aquí estoy, transfórmame. Estoy con tu palabra. Estoy colocando la oración en el lugar correcto. Estoy en una comunidad de fe, en un grupo pequeño, en un cafecito, en un mensaje. Señor, aquí estoy. Sigue transformándome. Y mientras me vas transformando, úsame para que también sea de influencia y transformación a otras personas. ¿Por qué no vivimos así? Yo creo, y es solamente una teoría que no he podido probar, que quizá no hemos entendido bien todo lo que implica la salvación. Yo creo que nos hemos quedado con que la salvación significa que en julio de 1993 conocí a Cristo y que cuando me muera voy a ir al cielo. Y ya está. Y me olvido que entre mi justificación y mi glorificación hay un proceso larguísimo de muchísimos años, necesario para seguir viviendo la salvación que ya tengo en Cristo y que me sigue transformando todo mi ser. Y que mientras Dios va orando conmigo como si fuera una vasija de barro, de una manera tan maravillosa, tan fiel, tan apasionada, tan justo, tan bueno conmigo, me centro tanto en mí que me olvido de Él y me olvido del prójimo.
y sigo centrando mi vida en mí. Y más nuestros tiempos post-cristianos, del relativismo, de los supuestos, del dicho que el respeto termina donde comienza el otro, que la verdad mía comienza donde comienza la verdad del otro, donde nos hemos olvidado de verdades absolutas reveladas de la palabra de Dios. Creo que hemos aprendido a valorar muy bien la salvación. Entonces, ¿sobre cuál fundamento estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre cuál base respondo a estos asuntos de la vida? Esta semana tuve una conversación con una persona de 19 años que me decía entre lágrimas: estoy en una crisis existencial porque quiero servir al Señor, pero tengo dudas y sé que debo ser testimonio en la universidad con mis amigos, pero a veces no sé cómo, pero sé que quiero y sé que no quiero. Y la persona pensaba como que yo le iba a decir: pecador, arrepiéntete porque eres... Yo le dije: no sabes cuánto me alegro que estés pasando por esta crisis. Me encanta, qué dicha que estás sufriendo estas cosas, porque significa que estás pensando, que no te estás dejando llevar por una corriente o por la otra, que no te dejas llevar por el mundo ni por sus engaños, pero que al mismo tiempo no te tragas todo lo que el pastor dice, sino que tienes preguntas importantes para hacerte. Y lo que concluimos hablando es: ¿cómo vas a responder a esta crisis? Porque me decía esta persona, me decía, tal vez si me aparto un tiempo y dejo de servir y dejo hacer lo otro, y si hago esto, lo otro, y si dejo mi trabajo por un tiempo, dejo la universidad por un tiempo, y aquí, que allá, y yo decía, es una opción. Pero ¿qué pasaría si tomas esta crisis como una oportunidad para responder bien, para sufrir bien? De que llegues al trabajo, al colegio, a la universidad, y que después de un tiempo de estar personalmente con la palabra, yo le preguntaba: ¿y cómo está tu tiempo con la palabra y la oración? Débil. Ya empezamos a atar cabos. ¿Y qué pasaría si en vez de apartarte o seguir igual, hacerte la persona, hacerte indiferente a esto, qué pasaría si respondes bien? ¿Qué pasaría si empezás a sufrir bien? Y te sentás con tu Biblia, yo te puedo dar una guía de estudio material, comenzás a leer, a orar, a hablar con otras personas, a comenzar a responderte, a hacerte preguntas difíciles e importantes y responderlo con las Escrituras y con la compañía del cuerpo de Cristo. ¿No sería mejor sufrir por ahí? ¿No sería mejor eso que quedarse viendo TikTok o simplemente seguir como un cristiano más que se va con la corriente? Gracias a Dios por las crisis y por las preguntas difíciles que tenemos. Pero aún más gracias a Dios por aquellos que se levantan y responden bien y que sufren bien. Porque los profetas que habla Pedro dijeron, sufrieron. Y si no lee Hebreos 11, fíjense cómo murieron por mantener su fe, por entender la salvación. Y si nosotros, en la comodidad que tenemos, en la paz que tenemos, en los recursos que tenemos, no estamos respondiendo bien, ¿qué más queda? Queda 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, hermanos, y viene el ánimo, el levantarnos, que el cual estoy seguro que esos textos el Señor los va a usar para levantarnos y para seguir respondiendo bien. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana, porque tu palabra, Señor, es fuente de vida. Porque, Señor, no nos hallamos solos. Señor, que ante nuestras crisis no nos hallamos desnudos. No nos hallamos, Señor, escondiéndonos y culpando a otros. Padre, porque estas crisis, Señor, estas preguntas, todo apuntan a comprender bien nuestra salvación, la gracia de Dios por medio de Jesucristo, quien me justifica, me santifica y me glorificará. Y que mientras voy siendo transformado, me usas para también transformar a otros. Señor, toma nuestros pensamientos, nuestros pecados, Señor, nuestras luchas, nuestras crisis, y ayúdanos, Señor, a llevarlas, Padre, cautivas a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo argumento que se levanta en contra de ti, llevarlo a ti cautivo, porque en el trono de la gracia hay un oportuno socorro para la transformación. Señor, que no salgamos de aquí como creyentes que simplemente un día oyeron un mensaje, que pasando por la puerta se olvidaron de las palabras de la revelación de las Escrituras, de lo que los profetas escribieron, de la salvación, Señor, que nos transmites.
que seamos creyentes que saben responder bien, que deciden responder bien, sufrir bien. Señor, no perfecto, bien en fidelidad a lo que tú, Señor, a quien tú eres, nuestro Señor, y a lo que tú haces, traer, Señor, las obras de Cristo a nuestra vida. Padre, te damos las gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén.